13. Hebreos 13. Estamos estudiando este libro tan maravilloso donde nos habla de Jesús de una manera tan hermosa, que Él es el verdadero Hijo de Dios. Nos dice la Biblia que Dios nos habló en otros tiempos a través de los ángeles, a través de profetas, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. ¿No es maravilloso que Dios mismo se preocupe en hablarnos y nos enseñe también que Cristo es más grande que todos? Que Abraham, que Moisés, que David, que todos, inclusive más alto, más grande que los ángeles, dicen. Y solamente voy a hacer un pequeño repaso a través del libro donde dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Versículo 6, el capítulo 1 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, primogénito está hablando de Jesús, que quiere decir también el preeminente, el más honroso, más santo y maravilloso. Adóranle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué dice que lo adoren todos los ángeles? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios, porque no podemos y no debemos de adorar a nadie que no sea Dios, ¿verdad? El primer mandamiento nos dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, en Éxodo capítulo 20. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es el mandamiento número 2. ¿Qué quiere decir? Que solamente a Dios debemos de adorar. Y cuando el Padre dice del Hijo a todos los ángeles que lo adoren, está confesando que Jesús es Dios. Jesús es Dios. En el versículo 10 dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos dice en Génesis 1:1. Pero también en Juan capítulo 1 nos dice, habla de Jesús, y se los leo rápidamente, donde nos dice del Señor Jesús. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Claramente nos enseña que Jesús es Dios y que es al único que debemos de adorar. Entonces el libro de Hebreos nos enseña en una manera tan especial quién es Jesús y cómo debemos de adorarlo y de glorificarlo. Y nada de todo lo que existe está fuera de su control. Porque en el principio, dice, en el principio creó Dios. Y la palabra que usa en hebreo es Elohim, que quiere decir, es una unidad plural. Y está un poco confuso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una unidad, un singular, pero plural? Porque Él quiere decir Dios. Y cuando le agregamos Elohim, es plural. Y está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son Dios, que entre los tres crearon todo lo que existe. Y por eso Jesús, siendo Dios, vino y se hizo hombre para poder morir por los hombres. Porque Dios no puede morir. Caramba, hasta una canción de Pedro Infante decía: Dios nunca muere. ¿Me acuerdan de ese, cómo se llamaba? Bueno, esa canción de Pedro Infante. Dios nunca muere. Es un, ¿cómo le llaman? Bolero. ¿Un qué? Bolero. No es bolero. Es otro, Balada. tiene otro nombre. Balada, corrido. No, corrido. tampoco. Andan cerca, pero no. Bueno. Ahí lo tengo aquí.
Pero bueno, lo dejamos en paz, ¿verdad? Dios nunca muere, Dios no puede morir, porque si muere Dios deja de ser Dios. Pero por eso Dios tuvo que hacerse hombre para poder morir como hombre por los hombres. Porque nosotros todos nacimos en pecado, vivimos en pecado. Mismo David dice, en pecado fui concebido en el vientre de mi madre. Mi madre me concibió en pecado. Y nosotros entonces por eso no podemos pagar por nuestros pecados, porque nacimos ya condenados. Nacimos pecando desde el principio. Y si no me lo creen, miren a un niño de 1 año, que denle un juguete y pongan otro niño ahí, y así de rapidito se están peleando ya por el juguete, enseñando la naturaleza humana pecadora que con la que todos nacimos. Por eso nadie puede pagar por sus pecados. Por eso Cristo vino y se hizo hombre para pagar por nuestros pecados. Dice la Biblia, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos la justicia de Dios. Viniéramos a ser la justicia de Dios, porque todos nacimos de pecadores y vivimos cometiendo pecado. Entonces por eso Jesús tuvo que venir a dar su vida por nosotros. Y nos dice la Biblia también adelante en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Él vino a ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista estaba con sus discípulos y vio a Jesús caminando por la orilla del lago de Genesaret o mar de Galilea? Les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios, en Juan 1:29. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Solamente Él puede quitar los pecados. Nadie más puede quitar nuestros pecados, porque solamente alguien perfecto podía morir y pagar por nuestros pecados. Nadie más, aparte de Cristo, nadie más, porque todos nacimos pecadores, ¿recuerdan? Todos nacimos pecadores, entonces nadie puede pagar por otro. ¿Puede acaso un criminal liberar a otro criminal? No, porque ambos son prisioneros. Solamente un juez puede perdonarnos, pero solo si hay razón. Pero en nuestro caso todos estamos perdidos y necesitábamos un Salvador que viniera. Bueno, es lo que nos habla el libro de Hebreos. Déjenme comenzar en versículo 1 del capítulo 13. Dice: permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y eso no está hablando de los que vienen y se quedan. Los parientes que vienen y se quedan, los invita uno por 3 días y se quedan 3 meses o 3 años, ¿verdad? Hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acuérdense de los que están en las prisiones, en los hospitales, enfermos que necesitan ayuda y amor. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El plan de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer por toda la vida. Ahora nosotros, por ser humanos y ser pecadores, a veces cometemos errores y destruimos nuestro matrimonio y nuestros hogares. Pero quiero decirles una cosa: ese es un pecado perdonable. Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonable. ¿Cuál es la blasfemia? Rechazar a Cristo como nuestro Salvador.
porque el Espíritu Santo nos enseña, nos habla y nos convence de que Cristo es Dios y es nuestro Salvador. Y no hay otro camino para llegar al cielo, no hay otro camino. Pero les digo, dice que los fornicarios y los adúlteros Dios los va a juzgar. De nuevo, Pablo dice, habla de muchos tipos de pecados. Dice, y algunos eran a ustedes. Algunos de ustedes estuvieron viviendo una vida de pecado, pero ahora son una nueva creación. Somos nueva creación en Cristo. Entonces, claro, si no se arrepiente uno, quiere decir, si alguien está cometiendo estos pecados, es que no es de Cristo. Porque uno no puede vivir una vida de pecado si uno pertenece a Cristo. No digo que ya no pecamos. Lamentablemente todavía pecamos, pero ya no llevamos una vida de pecado constante. El cristiano es como la oveja que cae en el lodo. Una oveja cae en el lodo y sale y se sacude, ¿verdad? Y dice, híjole, ya me ensucié todita. Pero ¿qué tal un marrano? Ve el lodo y va y se revuelca, viene gusto, y ahí se queda. ¿Por qué? Porque ahí pertenece en el lodo, pero una oveja ya no pertenece, una oveja no pertenece ahí. Y nosotros, si somos cristianos, no pertenecemos a un mundo de pecado. Aunque todavía pecamos, pero ya no llevamos una vida de pecado. Entonces, aunque haya vivido una vida así antes, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Miren qué promesa tan maravillosa tenemos del Señor. Que nuestras costumbres sean sin avaricias, contentos con lo que tenemos ahora. ¿Saben por qué? Porque si no estamos contentos con lo que tenemos, nunca vamos a estar contentos, no importa cuánto tengamos. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Porque ¿saben qué? Él dice, no te dejaré, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos creen que Dios cumple lo que dice? Amén. Dios Aleluya. siempre cumple lo que dice Dios. Jamás una promesa de Dios ha fallado. Nunca ni fallará. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que su palabra está establecida en los cielos. Dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Toda será cumplida. Entonces, cuando dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, entonces dice de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Saben qué? Ahorita estamos viendo terrorismo. Y ¿saben otra cosa? Va a aumentar. Se los digo desde ahorita. Lo que estamos viendo en las noticias no es nada nuevo, pero no es el final. Esto es el principio de lo que viene. El ataque de las Torres Gemelas en el 9/11 fue algo horrible. Más como 3,000 personas murieron. Pero ahora hay una nación llena de terroristas que odian a Estados Unidos y a Israel y a los cristianos. Y son millones y millones de ellos. Y muchos ya están aquí dentro del país. Así es de que debemos de prepararnos por lo que viene. Pero nosotros no debemos de vivir una vida de temor. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No debemos, tenemos que estar alertas, pero no debemos de vivir en temor. No importa lo que el hombre nos pueda hacer, porque si estamos en Cristo, no tenemos nada que temer. Pablo dijo que él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué me puede hacer el hombre, verdad? Debemos estar claro, cuidarnos, pero no vivir asustados y no salir de la casa, ¿verdad? Versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Examinen a los pastores que les enseñan la palabra de Dios. Entonces nos dice, ¿y quién nos lo está diciendo? Alguien que conoce
Un pastor que conoce que en la iglesia va a haber falsos pastores, va a haber falsos líderes que solamente están por el dinero, por la posición y abusan de las ovejas. Muchos están ahí solamente porque ahí les está yendo muy bien, pero hay que examinar su vida. ¿Cómo viven? Viven como un pastor nunca debe vivir mejor que su gente. Nunca debe vivir mejor que la gente a la que le predica. Con eso quiero decir, pastores que tienen sus propios aviones, su colección de carros de lujo, están viviendo, están comerciando el evangelio, están ahí solo para explotar a las ovejas. Y eso debiera de ser una señal para que todos aquellos que están en una iglesia así se den cuenta que ese pastor es un lobo, no es un pastor, está abusando de las ovejas. Porque ¿quién necesita más de una cama para dormir? No hay que tener una mansión de 12 o 13 recámaras, 7 u 8 baños, y solamente son él y su esposa, 1 o 2 hijos. No necesita más de un carro, 2, uno para cada uno, él y su esposa. No una colección de carros. No necesita un avión, puede volar con los demás cuando vuelan también, ¿verdad? En eso vemos en la conducta de los pastores. Si vemos que hay abuso, entonces hay que ponernos abusados y salirnos de ahí, ¿verdad? Así es de que hay que observar su conducta, dice la palabra de Dios, e imitar su fe. Hay que imitar la fe de los pastores si verdaderamente tienen una fe puesta en Jesús, en Dios. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y hay que examinarlos. Examínenme a mí. Vean si mi fe es verdadera, si lo que predico lo vivo en mi casa y fuera de la casa. Es lo que enseña. Por eso es tan importante nuestro testimonio en el mundo. Cómo vivimos, cómo hablamos. Cuando algo nos molesta, qué palabras salen de nuestra boca. Hay venganza en nuestro corazón. Queremos vengarnos de alguien que nos hirió o lo perdonamos. En eso vemos dónde está nuestro corazón. Versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen ustedes que es verdad? Amén. Amén. Aleluya. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y ahora sí ya me acordé de la canción. Un vals. Dios nunca muere. Un vals de Pedro Infante que cantaba. Bueno, ahora eso son $5 por eso nada más. Adelante, pasen. Quiero darles varios versículos sobre la grandeza de Dios, lo maravilloso que es nuestro Salvador. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nunca cambia. En Malaquías 3:6, y si gustan escribirlos o buscarlos, o si no, solamente escúchenlos y yo se los leo. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. ¿Se dan cuenta? Dios no es hombre para que mienta. Si el hombre miente, ¿verdad? Y si no me creen, simplemente escuchen a los políticos y a cualquiera. Dios no miente, Dios no cambia, Dios no abandona a sus hijos. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué no se arrepiente Dios? Porque Dios no comete errores, ¿verdad? Les pregunto, ¿quién de ustedes ha visto en los evangelios que Jesús haya pedido disculpas alguna vez? No. En ningún lugar. ¿Por qué? Porque Jesús nunca cometió errores ni pecados. Él dijo: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Ahora, pongámonos nosotros en su lugar. Mejor ahí la paramos, ¿verdad? Porque inmediatamente nos van a sacar un montón de cosas que hemos hecho, ¿verdad? Pero Jesús, siendo perfecto, podía decir eso. Nosotros jamás podríamos
decir eso. En Hebreos 1:12, Hebreos 1:12 dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Él no cambia. Hebreos 1:12. Hebreos 1:12. Y ahora en Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno. Déjenme decirles, todo lo que existe está bajo el control, el poder y la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir soberanía? ¿Qué es soberano? Que tiene poder y control absoluto de todo lo que existe. No hay un átomo en todo el universo que esté fuera de la voluntad de Dios. Porque si hay un átomo, una molécula que está haciendo las cosas a su manera, entonces Dios no tiene control, entonces Dios no es Dios. Dice, entonces, ¿por qué la gente peca? Porque a nosotros Dios nos dio el libre albedrío, nos dio la habilidad de poder elegir. Por eso Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, todo el que quiera, venga. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice, todo el que venga a mí, no lo rechazaré, no lo abandonaré, no lo dejaré. Nos ha dado libertad, pero sobre nosotros existe la soberanía de Dios. Podemos nosotros, si queremos, parar el sol ahora de avanzar. Podemos parar el viento, podemos parar la lluvia. No, porque eso está bajo la soberanía de Dios. Todo existe porque Él es Dios y no hay otro fuera de Él. En Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Esto sí nos gusta, ¿verdad? Qué lindo. El eterno Dios es tu refugio. ¿Dónde corremos cuando necesitamos ayuda, bendición y protección? Bueno, dice, y acá abajo los brazos eternos. Él te recibe. ¿Nunca han visto, no sé si ustedes han visto una gallina y con sus pollitos? Cuando yo crecí en el rancho y cuando empezaban los rayos y las primeras gotas, todos los pollitos corrían debajo de las alas de la gallina. Es la imagen que tenemos de Dios. Sus brazos es que Él nos cubre bajo sus alas, en uno de los salmos. Él nos cubre. Cuando tenemos miedo, corremos a Él. Él es nuestro refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo. Dios está con nosotros ahora. En el Salmo 102, versículo 25 al 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Desde el principio Él creó los cielos y la tierra. No lo dice a través de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 1, si aceptamos el versículo 1, que Dios creó los cielos y la tierra, ya no tenemos problema en creer el resto de la Biblia. Si tenemos problemas con ese versículo, entonces vamos a tener problemas con el resto de la Biblia. ¿Se dan cuenta que Dios no trata de convencernos de que existe? Simplemente nos lo dice como una afirmación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No hay discusión, porque Él es Dios. Y si Él creó todo y dice que no nos abandonará y no nos dejará, ¿cuántos de ustedes creen que va a cumplir su palabra? Amén. Absolutamente siempre, cada vez Él va a cumplir su palabra y no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie, porque nuestras vidas están en sus manos, nuestro aliento está en sus manos, la habilidad
de vivir está en sus manos. ¿Cuántos de ustedes esta noche, antes de irse a dormir, agarraron su corazón y le dieron cuerda? Para que no se fuera a parar a medianoche, porque ¿se acuerdan de los relojes viejos? Que le ponía uno, le daba cuerda uno y le ponía la alarma, le jalaba la palanquita y todo. Ok, ahora sí, ya vámonos a dormir, porque me tengo que levantar a las 5 o a las 6 de la mañana. Pero el corazón lo hacemos lo mismo cada noche, ¿verdad que no? ¿Qué tal nuestros pulmones? Prendemos el compresor de aire, conectamos la manguera a los pulmones y lo ajustamos de que no vaya a fallar. Uy, ojalá y no se vaya la electricidad en la noche, porque ahí terminó todo, ¿verdad? Se dan cuenta que todo está bajo el poder y el control de Dios, que nosotros no tenemos control realmente de nada, ni de nuestros pulmones, ni de nuestro corazón, ni de nada. Él está en control de toda su creación. Y lo maravilloso es que nosotros no somos solamente su creación, somos sus criaturas, somos sus hijos y sus hijas, y tenemos la promesa de que Él nunca nos va a abandonar. Versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se deje llevar a doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dice, no se preocupen. ¿Saben por qué? Porque los judíos tenían muchas reglas de su dieta, dietéticas. Ellos, por ejemplo, ellos no podían comer cerdo. Pobrecitos. Nunca han sabido lo que sabe el tocino y los chicharrones. Bueno, esa era su dieta. Y entonces muchas cosas ellos se privaban de ellas. Pero ¿qué nos dice después? ¿Recuerdan cuando Pedro estaba orando y luego lo agarró el sueño y cayó en un sueño, una visión, y vio una sábana grande que bajaba del cielo con todo tipo de animales y le dijo, Pedro, levántate, mata y come? ¿Y cuál fue su respuesta? Ah, no, Señor, nunca ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. ¿Y qué le dijo? Lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. ¿Qué quiere decir? Está hablando específicamente, está hablando, no consideres inmundos a los gentiles. Pero al mismo tiempo después también vayamos rememos un poco atrás al tiempo del diluvio, cuando Noé salió del arca, Dios le dijo que podía comer de todo. Nosotros ya no nos guiamos por esas restricciones dietéticas. Los judíos sí lo hacían así. Entonces ellos tenían muchas reglas. Dicen, no se deje. Pero lo más importante, no nos dejemos llevar por doctrinas falsas. La razón por la que nosotros estudiamos la Biblia, y solo la Biblia, de principio a fin, es porque es la que nos guía en todo. Es nuestra brújula, es nuestro mapa, es nuestra carta magna. Es todo para nosotros, porque en ella tenemos todo lo que necesitamos saber. Cómo conocer a Dios, cómo adorarlo, cómo glorificarlo, cómo servirlo, cómo vivir cada día como cristianos, ¿verdad? Los líderes humanos, como dicen de los pastores, vienen y van, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él permanece siempre, y por eso es el último. Él es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Él no cambia. Cristo no cambia, Dios no cambia, es inmutable, es consistente, es fiel, es eterno, es verdadero, y Él es fiel a su iglesia y a sus hijos. ¿No les alegra eso, que Dios nunca se arrepiente de habernos llamado a la salvación? ¿Han visto en algún lugar en la Biblia donde Dios eligió a alguien y después cometió un pecado y dijo, ya no más, te perdoné, pero ahora me arrepiento de haberte perdonado y te cargo otra vez todos los pecados y te me vas al infierno? En ningún lugar lo vemos. Cuando nos elige, es más, dice la Biblia que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo.
Y por eso nosotros ahora le podemos llamar nuestro Dios, podemos confiar en Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y en Él vivimos, nos movemos y existimos. En el libro de los Hechos 17:28, Pablo dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos su familia, somos la familia de Dios, somos los hijos y las hijas de Dios, elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha elegido y ahora somos sus hijos. Entonces en Él vivimos y vivimos para Él. ¿Me escucharon? En Él vivimos y vivimos para Él, sí. También para usted, sí. Para todos y cada uno de nosotros. En Él vivimos y nos movemos y existimos y vivimos para Él. Todo es para Él, para la honra y gloria de Dios. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo está hablando de la iglesia de Galacia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Miren, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no voy a poder yo entregarle toda mi vida, toda mi lealtad, mi corazón al Señor? Y puedo decir que yo estoy juntamente con Cristo, estoy también crucificado. Quiere decir, ya no es mi vida lo que me importa más a mí. Antes yo era el número uno, ¿verdad? Ahora Él debe de ser el número uno. Y después, no yo, ella es número 2. Y después, no, los demás. Y yo al último. Él debe de ser siempre el primero, porque dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me está diciendo: Señor, ahora vivo para ti completamente. No quiero nada más en mí. Y cuando habla de las doctrinas que hay que tener cuidado de no dejarnos engañar, el mismo Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben lo que quiere decir la palabra anatema, verdad? Sí. Condenado al infierno. Dice: si yo, Pablo, les he predicado el evangelio de Cristo, y si por alguna razón yo cambiara y viniera a predicarles un evangelio diferente, mándenme al infierno. Mándenme al infierno. En el capítulo 3 vuelve a decir, 3 versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Le está diciendo: despierten, despierten, no se dejen engañar. Y yo les digo lo mismo a ustedes, hermanos: no se dejen engañar. Les recomiendo que vean enseñanzas, que oigan enseñanzas en el radio o vean en la televisión, pero siempre y cuando todo lo que dicen esté de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo a la palabra de Dios, deséchenlo, apáguenlo, cambien de canal, porque solamente nos guiamos por la palabra de Dios. Pablo le dice ahora a Timoteo, su discípulo,
en 1 de Timoteo 4:1. Le advierte, dice, pero el Espíritu, y miren la es con mayúscula, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Se dan cuenta? Así es que vayan y disfruten un buen menudo ahora, por lo que quieran comer. Porque todo con acción de gracias, siempre le damos gracias a Dios antes de comer, ¿verdad? ¿Cuándo se acostumbran a hacer eso antes de comer? Inclinen su cabeza y le den gracias a Dios por los alimentos. Les he platicado de un pastor que fue a un restaurante y le sirvieron su comida y como estaban las mesas llenas, un mesero le dijo, oiga, ¿le podemos sentar a otra persona aquí con usted? Dijo, sí, cómo no. Vinieron a sentar a otro hombre enfrente de él y él inclinó su cabeza y se puso a dar gracias antes de comer. Y dijo el otro, dijo, ¿qué? ¿Le duele la cabeza? Dijo, no. Dijo, pues entonces, ¿por qué está así? Dijo, le estoy dando gracias a Dios por los alimentos. Dijo, yo trabajo por mi dinero, yo no le doy gracias a nadie. Dijo, no, dijo, mi perro también cuando le pongo la comida se pone a comer sin dar gracias. Así es que no es nada de raro. Por todo debemos de darle gracias a Dios. Y no avergonzarnos, no importa en qué restaurante estemos, cuánta gente haya, debemos de honrar a Dios, dándole gracias. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así no les va a hacer daño. ¿Okay? Bueno, vamos adelante. Los judíos, miren el versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo, 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Lo que hacían los judíos en el día de la acción de ¿cómo se llama? Yom Kippur, es el día de propiciación. El día de la propiciación, que los judíos una vez al año ofrecían sacrificios a Dios por los pecados, de todo el año. El sumo sacerdote mataban el animal y él traía la sangre y la ponía sobre el altar. Y esto quiere decir que le ofrecía la sangre. El animal murió para cubrir los pecados del pueblo. Pero recuerden lo que acabo de decir. Murió para cubrir los pecados del pueblo, pero no para removerlos. Porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es por nuestras obras, no es por los sacrificios, es por el sacrificio que Él hizo en la cruz. El sumo sacerdote tenía que ofrecer, primero tenía que bañarse, ponerse la ropa bien limpia, entrar a hacer sacrificios, ofrecer sacrificios por él, por su familia y luego por el pueblo. Si había pecado en su corazón, el Señor lo mataba instantáneamente ahí en el templo. Y lo sacaban, supuestamente en la historia dice que le amarraban una soga en el tobillo y entraba y tenía como campanitas. Cuando estaba haciendo los sacrificios, ellos estaban oyendo y decían, todavía no muere. Estoy ofreciendo sacrificios por nuestros pecados. Si se paraba el ruido, lo sacaban porque nadie podía entrar al lugar santísimo porque lo mataba Dios también. Solamente el sumo sacerdote tenía derecho de entrar a ese lugar santísimo y solamente una vez al año y con sangre para cubrir los pecados del pueblo.
Pero eso no removía los pecados del pueblo, solamente los cubría, podríamos decirlo, a crédito de lo que un día, mirando hacia el futuro, vendría el Cordero Divino, el Cordero perfecto, sin manchas, sin ningún pecado, solamente se iba a remover los pecados. Amén. Y por eso vino Cristo, haciéndose hombre, fue a la cruz, vivió una vida perfecta de obediencia absoluta al Padre, cumplió toda la ley y se ofreció a sí mismo por nosotros. Nunca jamás en la historia yo he oído o habré leído de que un buen rey de un imperio haya dado su vida por uno de los peores criminales en su reino. Jamás. Sin embargo, él, siendo perfecto, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Y nos dice la Biblia que el Padre lo aplastó, porque lo quebrantó para que pagara por nuestros pecados. Por eso cuando estaba en la cruz, cuando lo estaban crucificando, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en ese momento el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para pagar por todos nuestros pecados. Porque nosotros estamos destinados al infierno. Todos. Si Cristo no venga, todos hubieran ido al infierno. Y podríamos decir: Dios es injusto, ¿por qué manda a los pecadores al infierno? No, Dios es justo. Nuestro pecado merece justicia. Y la justicia es la muerte por violar la ley de Dios. Pero Él vino a ofrecerse, a tomar nuestro lugar. Y dice en el versículo 12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de las puertas de la ciudad. ¿Saben por qué? Porque no podían sacrificar a alguien, crucificar a alguien dentro de la ciudad, porque manchaba la ciudad de Dios. Los crucificaban fuera de la ciudad. Jesús, para identificarse con nosotros, con el mundo, murió fuera de la ciudad. Fue crucificado fuera de la ciudad. Y dice, entonces, Jesús, para santificar al pueblo, lo que quiere decir que no había otra manera de que fuéramos santificados. Misma María en la Magnífica dice: mi Dios y mi Salvador. María dio a luz a Jesús, que fue su Salvador. Ella no nació sin pecado, aunque la Iglesia Católica dice que ella nació concebida sin pecado. No es verdad. En la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos pecadores. Es más, nos dicen en Romanos 1, ya que me lo preguntaron, se los enseño. Nos dice la Biblia, dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero también nos dice en otro lugar, dice que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Todos a una se han desviado, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos nacimos pecadores. Y todos necesitamos el perdón de Dios. Y sin Él no habría esperanza. No habría ninguna esperanza. Entonces la segunda parte ahora el versículo 13, volviendo a Hebreos, dice: salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio por su rechazo. Entonces, leyendo el 12 y el 13 juntos, veámoslo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él
fuera del campamento y llevando su vituperio. Identifiquémonos con Él. Él lo que está diciendo, Él murió por nosotros. Ahora lo menos que podemos hacer nosotros es identificarnos con Él. Es aliarnos a Él, unirnos a Él, no avergonzarnos de Él, no avergonzarnos de su nombre, ¿verdad? Porque Él dijo, todo el que me niegue en la tierra, yo lo negaré ante los santos ángeles y ante mi Padre. Si lo negamos, Él nos va a negar a nosotros también. Al contrario, nos identificamos con Él, ¿verdad? Nos identificamos con Él, porque Él es nuestro Salvador. Miren, en 1 de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si nos identificamos con Él, somos bienaventurados. Pero si somos vituperados, ¿verdad? Quiere decir, la gente nos va a maltratar. No sé si ustedes vieron en las noticias hace una semana o dos, estaba un grupo de cristianos en un parque orando y llegaron y los atacaron, los de Antifa. Los golpearon, los maltrataron, les robaron todo el equipo que tenían de sonido, lo aventaron al lago, un río que estaba a un lado, las sillas, todo les robaron y los golpearon y los corrieron de ahí, solo porque estaban orando. ¿Qué quiere decir? Que son vituperados por el nombre de Cristo. Y eso va a aumentar cada día más. Cada día más. El mundo odia a Cristo. Y como no lo pueden agarrar a Él, nos agarran a nosotros. Entonces nosotros nos identificamos con Él. Y vamos a llevar su vituperio. O sea, si es una ofensa, ser una vergüenza, ser un oprobio, el ser cristiano, yo lo voy a hacer. No lo voy a negar. Porque si lo niego, Él me va a negar a mí. Entonces, claramente vemos aquí que debemos de ser fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Él ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Él dice, no te dejaré ni te desampararé. O no te desampararé ni te dejaré. Y nos dice que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. No es grande esa promesa que sabemos que no importa lo que enfrentemos en esta vida, Dios está con nosotros. Si estamos en la tormenta, Él está con nosotros en la tormenta. Una de dos, o nos saca de la tormenta, o Él está con nosotros en la tormenta, como estuvo con sus discípulos en el mar de Galilea cuando estaban temiendo que se iban a ahogar. Le dijeron, Señor, ¿no te preocupa que nos estamos ahogando? Y les dijo, ¿qué les dijo? Ay, hombres de poca fe. Como diciendo, ¿creen que nos vamos a ahogar todos? El creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso que controla absolutamente todo, se va a ahogar. ¿Verdad que no? Si estamos con Cristo, estamos seguros. Si Cristo está en la barca con nosotros, vamos a llegar a la otra orilla. Él les dijo, vayamos a la otra orilla. No dijo, vamos a ver si llegamos. Dijo, vayamos a la otra orilla, es decir, vamos a llegar. Y nosotros vamos a llegar a la orilla de esta vida y allá vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Amén. Nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Estará con nosotros para siempre y no nos va jamás a negar. Amén. 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 Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Y le damos gracias, Señor, que usted es un Dios verdadero, real, que ama sus ovejas y las cuida, las alimenta, las aprueba, las lleva a pastos verdes, los lleva a aguas cristalinas y les da descanso. Y aún en las pruebas que enfrentamos en la vida, usted está con nosotros. Pero debemos nosotros de abrir nuestro corazón y recibirlo como nuestro Salvador, como nuestro pastor, como nuestro creador, como nuestro Dios, como nuestro sumo sacerdote que ofrece su propia sangre para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados.
Y su sangre preciosa nos dice la Biblia que aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, profundos como el carmesí, seremos hechos como la lana, más blancos que la nieve, porque su sangre preciosa limpia de todo pecado. Y gracias, Señor, por limpiarnos, por lavarnos, por purificarnos y santificarnos. Ahora nosotros, Señor, le ofrecemos nuestras vidas, nuestro corazón. Le pedimos que venga y reine en nuestro corazón, que limpie toda impureza, todo pecado, todo lo que le desagrade, Señor. Arránquelo de nuestra vida y de nuestro corazón. Señor, nos negamos a nosotros y lo recibimos a usted como nuestro Salvador. Perdónenos, adóptenos, lávenos, purifíquenos, Señor. Queremos ser sus ovejas, queremos ser sus seguidores. Gracias por haber muerto en la cruz por nosotros. Gracias por su Santo Espíritu que viene a morar en nosotros cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Bendito sea, Señor. Padre Santo, agradecemos todo en el nombre del Cordero Divino, el Señor Jesús, que dio su vida para lavarnos de nuestros pecados. Amén. Amén.